Muy buenos días, buenas tardes, amada familia en Cristo. Qué gran oportunidad la que tenemos de podernos comunicar a través de esta plataforma. Sabemos que estamos viviendo días difíciles en los cuales esta pandemia nos ha encerrado en nuestros hogares, pero quisiera decirles que el coronavirus nos vino a encerrar, pero Jesús nos vino a libertar. Y el día de hoy que celebramos la resurrección gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es un privilegio para mí poder compartir este espacio con ustedes. Y quisiera leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, de los versículos del 1 al 7. Dice la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y que resucite al tercer día. Esto es palabra de Dios. Oremos al Señor. Padre, en esta mañana gloriosa que recordamos tu resurrección, Señor, del sepulcro, de la muerte, es el significado más profundo para nosotros como cristianos, como hijos e hijas tuyas, celebrar este día, darte muchas gracias por nuestra salvación y saber, Señor, que somos salvos por tu gracia y que tenemos vida eterna juntamente contigo para vivir contigo por todos los siglos de los siglos. Señor, rogamos que tu palabra fluya como un río de agua viva al corazón de tus hijos e hijas. Señor, oramos porque tú pares esta pandemia. Rogamos, Señor, que tú sanes nuestra tierra, que haya una manifestación milagrosa a través de la cual, Señor, tú obrarás en medio de nosotros. Nuestro corazón y nuestra vida está confiando en ti, Señor. Nos encomendamos a ti, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor nos recuerda esa celebración gloriosa. Hoy estamos recordando la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra del Señor que el primer día de la semana. Es interesante cuántas cosas cambiaron en el mundo con la resurrección de Jesús. Hoy estamos frente a una situación que cambiará el comportamiento del mundo para siempre. Esta pandemia ha venido a establecer cosas que nunca nos hubiéramos imaginado, como por ejemplo estar compartiendo con ustedes a través de este espacio, salir de nuestros edificios, de nuestros templos, llegar a nuestros hogares, a nuestras casas y estar recluidos. Esto cambió mucho. Esta relación personal que ahora tenemos que mantenernos un poquito aislados los unos con los otros. Mire cómo cambiaron las cosas. Pero Jesús, con su resurrección gloriosa, vino precisamente a cambiar muchas cosas que tradicionalmente se celebraban. Una de ellas es precisamente la celebración del día domingo, recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y usted y yo, como cristianos, tenemos el privilegio de poder disfrutar de este día en el cual estamos afianzando, asegurando nuestra salvación. Dice la palabra, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas. No cabe duda que todavía en el corazón de aquellas mujeres no estaba
el que Jesús iba a resucitar. Todavía estaban con dolor, con sufrimiento. Y a veces, muchas veces, los dolores, los sufrimientos no nos permiten ver la gloria de Dios. Estamos tan sumergidos en el dolor, en el sufrimiento, en nuestras preocupaciones, en nuestras enfermedades. Estaba leyendo que todos nosotros tenemos miedo a la muerte. No sé si usted tenga miedo a la muerte, pero nos vitaminizamos bien, comemos bien, tratamos de no comer más de lo necesario, estamos tomando vitaminas. ¿Por qué lo hacemos? Para conservar nuestra salud. Si tenemos buena salud, obviamente tendremos más vida. Por lo tanto, tenemos en alguna forma u otra miedo a la muerte. Y esto es interesante, que Jesús inclusive vino a transformar, a cambiar todo esto. Porque si morimos, morimos para Cristo y vivimos eternamente con Él. Y si vivimos, vivimos para el Señor, para honrar y glorificar su nombre. Aquellas mujeres todavía no habían entendido el concepto de la resurrección que mismo Jesús les había dicho. Y dice la palabra del Señor en el versículo 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro. La resurrección de Jesús cobra matices un poco extraordinarios, diría yo. Porque hay una intervención divina en medio de la resurrección de Jesús. No solamente Jesús resucita y, por cierto, deja de ser humano para convertirse totalmente en un ser divino. Esto transformó su naturaleza, cambió la naturaleza de Jesús. Dejó de ser un ser humano, ahora es un ser divino. Y hay intervención divina por muchas cosas que se manifiestan en su resurrección. Primeramente, la piedra estaba removida. El Evangelio según San Mateo nos dice que fue un ángel el que removió la piedra, lo que nos garantiza de que la intervención divina estaba juntamente con Cristo, como cuando fue tentado Jesús y ángeles le servían. Este acompañamiento celestial es una garantía y una confirmación de este Jesús divino que ahora resucita. Y dice la palabra en el versículo 3, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Qué milagro más grande y más hermoso, saber que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ya no estaba físicamente allí porque se había transformado. Esta es una garantía para nosotros de que seremos transformados en nuestra naturaleza humana pecaminosa, y cuando nosotros nos presentemos delante del Señor tendremos una naturaleza divina, algo que se transformará, que cambiará. Este cuerpo se quedará, se desaparecerá, pero un cuerpo espiritual, una transformación especial ocurrirá en su vida y en mi vida, juntamente de los que creemos en Cristo Jesús. Dice la palabra que no hallaron el cuerpo. Ellas estaban perplejas, pero vea otra vez esta intervención divina en el versículo 4. Dice, y se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Estamos analizando un poquito la resurrección de Jesús. Y esta resurrección de Jesús tiene connotaciones sumamente interesantes, porque acá menciona a estas personas como varones. Y la palabra varón proviene desde el momento en que Dios creó al hombre como varón. Y fue un hombre varón. Y menciona a estos dos seres resplandecientes, con rostros resplandecientes, con vestiduras resplandecientes. Eran seres que venían del cielo, que venían a acompañar a Jesús para dar credibilidad a esa resurrección. Y ellas obviamente tuvieron temor. Cualquiera de nosotros ante una aparición de esta naturaleza causaría temor, pero también ahora que nosotros leemos nos causa esperanza, nos causa confirmación, nos da la seguridad de que Él vive, y no solamente vive, sino es un ser sumamente divino. Es Cristo,
nuestro Salvador es Dios con nosotros. Y ellas perplejas, pero ellos les consolaron, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús les había mencionado muchas veces que era necesario que Él muriera en la cruz del Calvario, que fuera sepultado, pero que al tercer día resucitara. Y ellas no podían entender esto, no comprendían. Qué fácil se nos olvidan las cosas. Cuando nos sentimos tan cómodos, muchas veces se nos olvidan las cosas aquellas que son importantes para nosotros. Hoy, que estamos bajo estas circunstancias especiales, debemos de recordar la resurrección de Jesús. Y esa resurrección que va a cambiar su vida, cambió mi vida, cambia la vida del mundo entero, va a poder hacer una transformación y un cambio total en medio de nosotros. Dice la palabra que estos dijeron: no está aquí, sino ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Qué interesante, familia amada en Cristo, que estos seres estaban anunciando precisamente este evangelio de paz, este evangelio de esperanza, este evangelio de oportunidades. ¿Qué nos indica entonces la resurrección de Jesús hoy día? ¿Qué significa para usted, para mi vida, para todo el pueblo del Señor? Primeramente significa que somos justificados con Cristo ante Dios. La palabra justificación quiere decir que no merecíamos nuestra salvación, pero a través de la muerte y resurrección de Jesús somos justificados para entrar juntamente con Él al reino de los cielos. 2. El vencer la muerte nos otorgó la vida eterna. Esta es la confirmación de nuestra vida eterna en Cristo Jesús, porque Él resucitó. No creemos en un Dios muerto, creemos en un Dios vivo, y Él permanece y permanecerá en medio de nosotros hasta el fin del mundo, y viviremos eternamente y para siempre con Él. Número 3. Cristo nos vino a unir con Dios. Es decir, que la humanidad estaba totalmente separada de Dios por causa del pecado, por causa de la rebeldía, por causa de la arrogancia, por causa de nuestros egoísmos, tantas cosas que nos separan del amor de Dios. Pero Cristo nos vino a unir, nos vino a hacer el vínculo, el puente a través del cual nosotros dejamos la muerte y nos reconciliamos con Dios. Nos vino a unir porque estábamos totalmente separados de Dios y Él nos vino a unir. 4. La confirmación de todas las escrituras, de todos los pasajes proféticos. Jesucristo es la confirmación de toda la Biblia. Si comenzamos a leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a entender y comprender que Jesucristo es precisamente la vida eterna y que la Biblia se escribió, la mantenemos aún en medio de nosotros porque a través de ella conocemos nuestra salvación. Esa quinta razón es la manifestación de seres celestiales. Estos seres celestiales que estuvieron juntamente con Jesús, dando el respaldo, acreditando desde que Jesús resucitó de los muertos, dejó de ser un ser humano para convertirse en un ser divino. Y finalmente, amado hermano y hermana, una esperanza de vida, una esperanza de cambio, de transformación y de oportunidad. Jesús murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, pero resucitó. Y esa resurrección gloriosa es la que quiere hacer en su vida, en tu vida, en mi vida, y la que Dios quiere que nosotros podamos disfrutar de esa libertad en Cristo Jesús. Su muerte sacrificial vino a darnos vida. La resurrección es vida, la resurrección es cambio, es transformación. Si usted todavía no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o si está separado de los caminos del Señor, yo le invito, mi hermano y hermana, amigo, amiga, persona que me está escuchando, ríndase delante del Señor.
¿Sabe una cosa? Si usted se rinde delante del Señor, usted va a ser libre. Se le va a quitar, a despojar esa naturaleza pecaminosa. Se va a vestir de una naturaleza divina. Va a entrar al gozo del Señor Jesucristo. Usted será libre. Disfrutará de una nueva vida en Cristo Jesús. Reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Cambie su vida hoy. Yo le invito, simplemente diga: yo recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Y esa decisión cambiará por completo su vida. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias por este momento especial. Sabemos, Señor, que en este mismo momento muchas personas están reconciliando contigo, están despojándose de su naturaleza pecaminosa, se están uniendo a ti, Señor, que tú tienes los brazos abiertos, extendidos para abrazarnos en medio del dolor, en medio de la amargura, en medio del sufrimiento. Tú nos quitarás, nos despojarás el miedo, la ansiedad, la desesperación. Tú pondrás nueva vida en el corazón de tus hijos y de tus hijas. Señor Jesús, ven pronto al corazón de cada uno de tus hijos e hijas en este momento, que podamos ser libres como tú, Señor, eres libre. Gracias por tu resurrección gloriosa. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos e hijas que el día de hoy están haciendo una promesa, una decisión importante en su vida. Te están recibiendo dentro de su corazón o están confirmando también, Señor, tu bendita palabra en sus vidas. Padre amado, sana nuestras enfermedades, sana nuestras heridas. Como tú, Señor, ya las llevaste en la cruz del Calvario, ahora te ruego, Señor, que traigas sanidad para tu pueblo, que tu palabra sea proclamada con libertad, con gozo, que hoy, Señor, en los hogares haya fiesta, porque tú, Señor, has resucitado. Muchas gracias, Padre, por este momento especial que nos has permitido compartir contigo. Nos encomendamos a ti, en el nombre poderoso de Jesús resucitado. Amén y amén. Si usted, amado hermano o hermana, o la persona que hizo esta decisión por Cristo, hizo esta oración de confesión, lo felicito. Usted ha pasado de muerte a vida eterna. Y la resurrección de Jesús hoy debe celebrarla. Que Dios le bendiga, es mi ruego y mi oración.